Día sencillito hoy, tranquilo, normal, chilling. Simplemente SPY venía alcista, no tomamos ningún trade acá, simplemente esa misma tendencia que ustedes veían. Veía que también la micro estaba alcista, esperábamos que rompiera el alza aquí e no el alza, o si no, que rompiera la baja acá y no a la baja. SPY simplemente se mantuvo consolidando la mañana entera, como pueden ver acá, todo ese tiempo ahí, todo ese rato, esperando tal vez la noticia de Trump que iba a hablar a las 10, pero eso tampoco realmente lo impulsó mucho. Ahora que empieza a romper a la baja, tal vez llegue a esos lows acá que empezó a consolidar, rompió la baja, tal vez lleguemos a estos lows ahora, pero bueno, quién sabe. Y la segunda Nvidia, que aquí perdió un trade, era más o menos lo mismo que SPY, solamente con un poquito más sketchy. Recuerdan el drop, tendencia alcista, el low realmente está acá abajo, o sea que yo seguía bastante bullish, al menos que viniéramos a liquidar aquí y diéramos un trade a la baja. Que viniéramos a liquidar acá y diéramos un trade a la baja o rompiéramos este low, pero si no, yo simplemente seguía bullish. Así mismo fue. Llegamos a los highs, dimos ese dump al principio, rompimos al alza, yo me veía bullish, yo me estaba esperando que rompiera por lo menos a este punto por una buena entrada, efectivamente rompe, retestea, y en ese punto no estoy esperando una confirmación para entrarme, simplemente me quiero entrar limit porque sé que el riesgo puede aumentar, quiero entrar con 2 contratos en vez de uno porque sé que si me entro con uno el riesgo como que realmente no da y no quiero tomar ningún trade el día de hoy. Si cuando ya llega a este punto digo, no estoy en buscar ningún otro trade del día de hoy, simplemente este es el que me interesa, así que voy a arriesgar todo la pérdida del día en ese solo trade y si no se da, pues no se da. Al final veo que tengo diferentes targets, voy a tener ese target o este target, entonces digo, voy a apuntar a que ese trade, por lo menos al primer target, me dé un 1 a 2. Así lo hago, me entro al trade y pongo mi stop acá abajo. Al principio llega y pushea al mismo high, un 1 a 5, pero un 1 a 1.5, perdón, pero simplemente no se da. Estoy creo que 50, $60 positivos allá arriba. Si bien es la ganancia máxima del día, uno no sabe si va a llegar al punto, si va a llegar a este punto. Y al final, la regla, yo estaba arriba de 10% en el contrato, creo que era unos 10, 11%. No era tanto realmente. Andaba tranquilo, tú puedes decir, que bueno, yo no creía que hubiera un día para romper el tema. Ay, ¿quién sabe? Yo no sé, tú no sabes, nadie sabe. Yo lo que sí sabía es que si por lo menos llegaba aquí, dependiendo de las señales, yo iba a buscar cerrar, o que por lo menos aumentar mi stop loss si rompía por encima de este high, pero al final no lo hizo, simplemente se mantuvo en downtrade. Y creo que ahora sí, luego de que rompa este low, podemos ya venir a irnos a la baja realmente. Creo que podemos ir a retestear y dar señales a la baja, junto con SPY, irse acá abajo, buscar este low, incluso el low del día, quién sabe, pero yo lo dejé ahí. Perdí unos $42. Estaba al principio, puse mi stop en $50. En comisiones había sido como 52. Al final puse mi stop demasiado abajo cuando me saca, entonces decido subirlo a los 38 y con comisiones. Y la mierda de stop loss market, al final me terminé sacando menos $42 el día de hoy, lo cual está bien. Pérdida máxima del día acertada y no, así lo dejamos. Simplemente un día de chill, no me molesta. Así que me molesta el hecho de que vine esta vela así. Estamos viendo tendencia alcista, linda, y de repente viene este rechazo, este rechazo, este rechazo, y esa vela de Drake así, toda fuerte. Hoy perdimos 25 y ganamos $58. Empatamos la semana completa. Simplemente vamos a ver aquí rápidamente SPY, que se veía ese order block acá, rechazó al Open, bueno, en el pre-market en la mañana. Veía en un minuto el punto de cambio de tendencia que podía tener si nos íbamos a la baja. Entonces esperábamos que pudiera o romper a la baja y tomar un buen trade hacia este target de este low hacia acá, o romper al alza, ya sea en reversal o directamente al alza, e irnos a buscar los 641, 642 por ahí arriba. Y hubiese sido un muy buen trade de SPY, rompiendo all time high, creo que es eso de allá arriba. Pero al final no podemos tradear eso. El país se mantuvo súper lento el día completo. Al final no tomamos ningún trade. Se veía que como que podía ir a la baja, pero al final no confirmó bien. Y para el momento que sí confirmó acá más o menos, que se podía tal vez ver un trade a la baja ahí, ya no me interesaba porque había tomado el trade con Nvidia. Entonces me mantuve lejos de ese, que se veía mucho más claro el de Nvidia, por eso lo tomé. Se veía que tiene muchísima más fuerza bajista que el mercado, ya que al Open se veía como Nvidia iba bajando. De por sí pueden verlo acá, mientras el mercado iba subiendo y todas las acciones iban subiendo. Nvidia, la fuerza bajista se veía clara. Entonces, el primer trade que tomé con Nvidia, pero vamos a enseñar el overview. Se veía Nvidia claro en esa consolidación de acá, que tenía ya varios toques al alza, intentando romper, pero no podía. Teníamos ese order block de acá atrás, marcado en una hora. Bueno, a lo mejor ahí se ve ese order block en una hora acá.
y se ve como rechaza, 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 rechaza. Entonces, o podía rechazar o podía ser hoy el día el que rompiera el alza. Si vamos a rechazar, tenía dos targets importantes, que era este punto de liquidez acá, o si no, este punto de liquidez acá, inclusive posiblemente este fondo acá. Si vamos al alza, simplemente iba a apuntar a los 185, probablemente 186. Por allá arriba, rompimiento y retest al alza. Y a la baja, siempre y cuando rompiera este punto, para mí era el momento de entrada, que al final lo hizo en un minuto. Vemos claramente al principio, como rompe este punto, aquí la vela cierra por debajo, retestea y me da una señal clara en esa vela. Entonces ahí decido hacer mi primera entrada. Pongo el stop directamente aquí arriba. Al final me saca el stop. Que claro, si hubiese puesto el stop acá arriba, hubiese sido mejor stop, pero eso ya es demasiado stop loss para mí. Hubiese arriesgado demasiado, por eso no pongo esos stop así tan altos. A menos que hubiese puesto una orden límite, pero eso ya es otra cosa, que fue lo que hice acá. Al final, en este trade perdí $25 y ya estaba 25 abajo. Pero el trade rompe a la baja nuevamente, me confirma a mí nuevamente la estructura bajista y en este punto simplemente decido esperar y entrarme en una orden límite. Aprovecho que tengo un punto nuevo de intermedio de tendencia acá para poner mi stop loss un poco más para abajo y no tener que esperar un fill tan alto aquí arriba, sino que yo puedo esperar a que me haga fill un poquito más por debajo para poner el stop loss acá. Realmente así lo hago. Digo que quiero arriesgar $25, entonces más o menos viendo el contrato pongo para arriesgar $25. Nuevamente así tengo el máximo en 50 y me termina llenando más o menos acá, que fue justo cuando empieza a rechazar. Ahí rechaza y se va a la baja fuertemente. Llega a mi primer target, que es un punto gráfico, el 1 a 1.67, ya te va $50, $60 arriba. Llega luego al 1 a 2 gráfico y estoy viendo que llegue el 1 a 3, pero ya estoy viendo que está bastante sobreextendido, de que mis targets están ahí mimito, y entonces simplemente dejar que el trade siga corriendo sería una locura, porque sería como agarrar y meter un nuevo trade acá, poner el stop loss acá y apuntar acá, no hace sentido para nada. O sea, por un poquito de más R voy a dejar que el trade se me vaya en contra. No hace sentido, solamente tengo un contrato, mejor cierro y ya. Efectivamente, cuando veo que esta vela se va verde con una orden límite en los 79, me llena en los $85 y con esa pérdida de 25 de la mañana al principio, con este trade acá y con la pérdida que tuvimos ayer, al final terminó la semana break even, lo cual va muy pero muy bien. O sea, así mismo como dijimos, mañana será bonito. Y al final menos mal que cerré acá porque mira cómo el trade simplemente se devuelve, Nvidia simplemente va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahora mismo Dios sabe para dónde se va a ir, pero simplemente se ha mantenido alcista full full. Así que menos mal que cerré ese trade. Vamos a ver cómo va SPY. Mira, SPY peor. SPY creo que dio el trade al alza, ¿sí? Pues rompió al alza y tal vez uno puede haber buscado una entradita acá, retest, whatever. Yo qué sé, poner stop acá, acá. Pero hubiese sido una muy, pero muy buena entrada. Incluso acá en esta vela muy linda. Veía como solamente sigue rompiendo así fuertemente. Una loquera, la verdad. Nvidia está llegando nuevamente al oro. Puede ser que mañana del trade que esperamos. Y ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. Hoy hicimos $68 con Nvidia. La cuenta volvió a los 1100. Let's go. Déjame mostrarle primero SPY. El análisis era muy simple. Rompió el time high ayer. Clarito. FAB empezó a hacer movimiento alcista en premercado y postmercado. En 15 minutos se veía la tendencia alcista. Teníamos este low para 15 minutos. Y en una hora teníamos que este era el low. Entonces para mí los dos eran importantes. Podíamos ver claramente que podían haber trades alcistas si pompeaba, daba un retracement y continuaba. O si venía y como esta zona acá se podía ver un buen reversal. A la baja esperábamos que rompiera este low y pudiéramos llegar a esta zona de acá, a esta zona delimitada, más o menos que puede ser donde rechace o que rompa este low y se vaya a la baja, pero sí es muy extendido para SPY porque los movimientos son súper lentos. Normalmente se mueve $1 o $2 al principio del día y luego ya el resto, que son $4, $5 y $6 de ATR, eso lo mueve en la tarde. Entonces ya es muy, muy lento en mi opinión. Pero se podían haber visto esos trades o incluso un reversal también en esta misma zona acá para el alza. Al final, el precio sí pompea al alza, se va al alza, pero las señales de entrada no son claras como a mí me gustan. Uno se pudo haber entrado acá, tal vez, pero ya no me gustaba. Y cuando ya yo lo veía en ese punto para entrar, yo me di cuenta de que SPY realmente, si bien pompeó, no habían targets claros para tú coger al alza, no habían puntos en los que tú puedes decir, ok, me voy a salir aquí, me voy a salir allá. Cualquier punto que realmente hubiera estaba muy sobreextendido o ya había sido tocado. Entonces lo único que te quedaba era simplemente entrarte en un trade y tal vez rogar por un 1 a 1.5.
no vale la pena realmente entrarse en nada más. Y como no estaba muy claro, yo simplemente decidí quedarme fuera. Y sí, vi este trade que se dio acá, cambio de tendencia a la baja en un punto alcista, pero yo quería esperar, porque ese era el plan, esperar el rompimiento de este punto para irnos a la baja. Pero al final eso no se dio. Yo no voy a venir a entrarme en un trade de baja acá sabiendo bien que tenemos una zona muy importante cerca en la que podemos rebotar, e incluso que podemos rebotar en esta zona, lo que sea. El punto es que en 15 minutos la estructura sigue alcista, si bien se veía claro a la baja, porque esa vela de rechazo la dio ahí y empezó a irse bajista acá. Se veía muy claro realmente, pero no era el plan. Y yo sabía que las probabilidades no estaban a mi favor. ¿A qué punto voy a apuntar un trade contra tendencia de 15 minutos? Aunque me entrase aquí, pusiera mi stop acá. Realmente es sensato apuntar hasta acá. Y tú dices, pues, bueno, pudiste haber apuntado en 1 a 2. Ok, sí, tal vez, pero tú que sabes dónde se va a volver. Yo prefiero simplemente no quedarme en ese trade de baja probabilidad y quedarme fuera tranquilo. Entonces, el siguiente era Nvidia, que Nvidia sí se veía bien. Nvidia, lo mismo que ayer, rechazando en el mismo punto nuevamente. Ayer dio ese drop que cogimos ese buen trade y obviamente el precio apertura y vuelve al mismo punto. Entonces me estoy fijando, cada vez que rechaza de ese punto, pone un low que va siendo más alto que el anterior. Ya van 3 veces. Entonces espero 2 posibles escenarios. Si va a rechazar o que respete el low o que venga y liquide todo esto. Entonces pongo este low más reciente como target posible. Pero también espero un rompimiento al alza porque es muy posible. Entonces quiero jugar o este rompimiento al alza o un rompimiento a la baja. Al final el rompimiento a la baja es el que se da. Al principio del día tengo este low, esperar que se rompa este low para yo irme a la baja. Pero luego de que viene de este pump, entonces el low pasa de ser este a ser este y entonces muevo mi punto de posible entrada. Va y da un push muy fuerte a la baja. Mi idea original era entrarme acá, pero por ser greedy realmente y no querer entrarme en mercado, sino el límite, no me entré. Vi ese, como se dio ese push a la baja y me tuve que aguantar a que me llenara la orden acá arriba. Pero por suerte me llenó y se dio el trail. Al final me llena la orden y tengo mi target original que es un 1 a 4.2. Tengo $25 de riesgo en ese trade y no apunto a meterme en ningún otro contrato. Y con eso es más que suficiente, ya que $25 en un 1 a 4 son $100 si llegamos al take profit. ¿Para qué me quiero meter en un segundo contrato? ¿Para qué voy a arriesgar más? Simplemente que me quedo con mis 25, el precio empieza a consolidar lentamente, cambia la tendencia acá, muevo mi punto de stop loss acá arriba, y luego vuelve y rompe la tendencia, pongo mi stop loss acá arriba y cuando el precio llega a este punto que desabuela fuerte con volumen acá, entonces ahí decido cerrar. ¿Por qué? Porque primero que todo al verlo veo fuerte con volumen, Trump hablaba a las 11:15 y yo sabía que el precio podía volver en cualquier momento, no iba a... O sea, yo meterme en ese trade ahí era como, nuevamente, lo mismo que siempre digo, meterte en un trade es como poner la orden acá, ponerle el stop loss acá arriba y apuntar acá. ¿Hace sentido? Claro que no. ¿Para qué me voy a arriesgar a que se me devuelva el trade? Y no estoy en simplemente poner mis stop loss acá. Yo estoy muy positivo. Prefiero simplemente cerrar y dejarlo que sea lo que quiera hacer. Al final, si llega al target, hice $85 con este movimiento, pero puedo haber hecho creo que 120, 125. Pero no me importa, porque al final salimos muy bien el día. Y ese trade al final me dejó la cuenta en los 65. ¿De dónde vino la pérdida del día de hoy? Fue en este trade. Que al final el precio sí rompe all time high, sí pompea, retestea. Para mí eso no se ve como una microestructura bajista, sino que simplemente es un push al alza, luego un retroceso. Yo lo tomo así. Y luego de que la micro intenta irse bajista, no puede, se cancela y se va al alza. Ahí me gusta y me entro en un trade. Pongo mi stop loss en $25 de pérdida, pero cuando el precio viene, liquida, no me saca y va a ir a esa vela fortecista, ahí aprovecho para mover mi stop loss a los $15 que con comisiones está perdiendo $16 en ese trade, que al final me saca el stop loss, sí, y pierdo 16, pero con ese 16 de pérdida, más las comisiones, al final se neutraliza esta ganancia de $85 de acá al ser unos $65 para el día de hoy, lo que pone la cuenta en los 1100 nuevamente. Si se acuerdan, al principio, el primer trade que tomé, la cuenta estaba en $1000. Hice $100 en ese trade y eso me llevó la cuenta a los 1100. O sea que llegamos al punto máximo de la cuenta nuevamente. Nuevamente estamos en ese all time high de la cuenta.
Y ahora vamos a ver si podemos o no romper el time high mañana. Vamos a ver qué sucede y si de ahí nos vamos a la nube o qué pasa. Mi gente, hoy hicimos $70, pero pude haber hecho más. Pude haber hecho 100, 120, pero errores míos. Primero vamos a empezar viendo este trade de Nvidia que perdió una hora. Se veía que estaba consolidando. Teníamos esa misma zona y ustedes se la saben. Excelente. Entonces, cuando el precio viene y dropea en pre-market, estamos viendo que puede ser muy posible que termine rompiendo esta consolidación y vayamos a buscar estos targets de liquidez acá y acá abajo. O si no, en su defecto, que rompiera por encima del pre-market high, tal vez tomar un long al alza o si no esperar el rompimiento de esta zona. Sin embargo, al market open apareció acá abajo y ya cuando llega a la zona para romper es mucho de su ATR. Ya va a estar sobreextendido. El hecho de que rompa al alza es muy poco probable. Entonces estamos esperando un rechazo a esta zona. Al final, el precio en el 1 minuto, si rompe el premercado, pero inmediatamente se va a la baja y me da esa señal de confirmación. Pongo mi orden límite para arriesgar $25, pero el precio al final me termina sacando y da el reversal más tarde, que era el que esperábamos. Pero ese reversal sí lo logré atrapar en SPY. Entonces, miren aquí los dos trades que sí tomamos en SPY. En SPY se veía claro que el precio sí vino y dropeó por el PPI, pero tenía todavía este previous all-time high que aguantó muy bien en premercado. Y yo veía que era posible, si bien estamos a la baja, que fuéramos a dar un trade al alza. Se ve ahí ese rechacito y esta zona que tenemos acá arriba como rechazo, si no este order block de acá, que fue el que terminó respetando. Pero sabíamos que si se devolvía en el 1 minuto, podíamos dar un muy buen trade al alza. Y al final ese fue el caso. Rompió al alza. Yo me quería entrar. Yo vi esta vela acá, pero yo no quería porque sabía que era un trade de alto riesgo. No quería simplemente entrarme así. Yo quería más confirmación. Y esta era la vela que me confirmaba. Pero yo no me iba a entrar en un 1 a 5 apuntando a la zona directamente. Yo prefería mejor apuntar un 1 a 2 como mínimo para poder llegar a la zona y tener un buen take profit, si no, no me iba a entrar. Entonces esperé, dio el pump, pero esperé el retest, que dio, nos asustó a varios realmente, porque ese drop fue muy fuerte, ese volumen ahí. Sin embargo, yo simplemente me aguanté a mi plan, puse mi orden límite, mi stop loss en $25 y llegamos a la zona. Realmente, yo debí de haber cerrado acá. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba dentro del trade de Nvidia que vieron perder. Yo ya estaba perdiendo $25. El hecho de yo dejar que el trade se me devolviera implicaba asumir la segunda pérdida posiblemente del día, lo cual hubiese terminado mi día ahí mismo. Yo estaba $40 arriba, arriesgando 25. Yo debería de haberlo cerrado en ese punto. Pero decidí aguantarlo porque yo sabía de que era muy probable de que siguiéramos subiendo y que se veía muy bien el trade. Pero al final el precio se devuelve, me caga. Yo decido mover mi stop loss en vez de acá abajo, acá, para no asumir tanta pérdida. Y si me sacaba, pues ya al final del día. Pero al final tuve mucha suerte. Y el precio al final se devuelve. Mi stop loss creo que iba a sacarme los $4 o $5 de ese trade. Hubiera sido menos 30 del día, pero al final llega a take profit en $53. Lo cual me deja en el profit a mí del día unos unos $30, $31 en profit, porque perdí 22 en ese, gané 53 en ese, tenía $31 arriba en ese trade, lo cual era excelente para el día. Pero yo sabía que no habíamos llegado al daily profit target y de que era muy posible de que se diera el muy buen trade que esperábamos de rechazo y reversal en estas áreas en Nvidia y en SPY, que efectivamente SPY rompe a la baja, rechaza. Yo soy, ya que son las 11, yo no quiero tardar aquí el día entero esperando a que el trade se desarrolle, así que agarro y pongo el contrato en vez del mismo día, al día siguiente, para cubrirme un poco mejor y espero una señal que esté muy clara. Me puedo haber entrado acá en este pin bar, pero yo quería algo muy claro, y eso me lo dio la vela acá. Hago mi entrada ahí, pongo mis stop loss acá arriba, $25 más o menos igualmente, y ando arriesgando de 25 y no de 50, porque yo sé que hay muchas posibilidades en el día de hoy. Nada está 100% claro, por eso no me voy all in en un solo trade. Y voy arriesgando de mitad en mitades. En este trade voy poniendo mis diferentes take profit. El primero era este nivel de liquidez, que era un 1 a 5, luego el 1 a 2 lo marco el 1 a 3 y marco este punto de liquidez pendiente acá abajo. El trade se empieza a desarrollar, sube un poquito, se devuelve y pongo mi stop loss acá arriba. Sin embargo, decido mover, o sea, cerrar antes por el hecho de que yo estaba en una llamada con unos amigos. Vi que el precio empezó a dropear súper agresivamente y me emocioné. Y vi que estaba verde, ya eran 40, $70 arriba en el día. Era muy buen trade eso, ya era un muy buen día con 70 arriba. Así que cuando veo que se acerca el 1 a 2, decido cerrar, perdón, porque no sé si la vela así que se vio tan agresiva se iba a devolver inmediatamente y me va a dejar un velón así. Así que decido cerrar, pero realmente debiera aguantar. Debí de haber aguantado porque daban 20 segundos.
Si lo hubiese aguantado a que la vela cierre para ver qué más o menos pasaba, pudo haber cerrado acá abajo en un 1 a 2.5, un 1 a 3, hubiese sido unos $100. O sea que pudo haber hecho unos 120, 130, $150 el día de hoy. Pero por cerrar antes no pasó. Pero igual, muy, muy buen día. La cuenta está ya cerca, si no está, pues está a punto de llegar a los $1,200. $70 el día de hoy, 69 para ser exacto. Un excelente día y mañana será bonito también, esperemos. Sería un muy buen viernes que Nvidia venga y rompa al alza ya por fin de esta zona, un muy buen trade que pudiese dar. Día de Chilo hicimos $41. Finalmente pudieran haber sido 61, pero bueno, le voy a mostrar qué pasó. Veíamos en SPY que en una hora se veía medio extraño, o sea, rompió al alza acá, pero había roto a la baja antes, entonces se veía medio consolidante. Por lo tanto, si rompía este low en 15 minutos del premercado, se podía ver un buen trade a la baja. Efectivamente, rompe, retestea, me da la señal acá, entro y espero mucha consolidación aquí, bla, bla, esperando a que el precio baje, el precio finalmente baja y me saca en los $63, que con comisiones fueron $62 arriba en ese trade. Llegamos al target del día. Sin embargo, para mí se veía muy claro que podíamos venir por un reversal, porque de por sí eso estaba alcista en todo este momento. Y habían áreas acá donde SPY podía venirse a devolver. Y después de esa vela yo dije que un reversal podía ser posible, además de que la noticia de las 10 aguantó. Agarró, dio el push al alza, empezó a consolidar, decidí meterme acá. Ya cuando se veía bien, como bueno, un pasito al alza, pero me terminó sacando el stop loss y ahí perdimos $20. Por lo tanto, salimos $41 positivo en el día. En Nvidia vi este trade que Nvidia en premercado se veía más débil que SPY de por sí. Se veía ya por esta vela la debilidad que tenía Nvidia, o sea que realmente el trade lo había cogido en Nvidia. Tenemos la misma zona que rechazó ayer, consolidando, y si rompía la consolidación, retest y nos íbamos a la baja. Ahí dio la confirmación en esta vela y pudo haber tomado el trade acá. Hubiese sido incluso un mejor trade que el de SPY porque se dio hasta más rápido y con más fuerza. Pero al final no lo tomé. Tomé SPY porque el price action, como se veían las velas, se veía para mí más limpio en SPY. Pero realmente debía haber cogido Nvidia. Eso fue un error porque se veía más débil. Luego esperaba un reversal porque Nvidia ya tocó todos esos puntos de liquidez y SPY tenía una zona en la que se podía devolver. Sin embargo, para mí el reversal se veía mejor en Nvidia. Da todo ese push, estoy esperando un retest, pero el retest nunca llega y decimos meterme en SPY. ¿Por qué me meto en SPY? Porque sé que un reversal es posible, pero no debí de haberlo hecho, tal vez, no sé. Sabía que un reversal era posible, pero también sabía el hecho de que en SPY tiene un ATR de 5 y apenas había corrido unos $2.08, por lo tanto, podía haber seguido corriendo a la baja, tenía mucho potencial y Nvidia no. Así que realmente la jugada era esperar el retest de Nvidia para irme al alza o simplemente esperar a que SPY se desgranara y coger el tiro de la baja. No sé, yo creo que lo forcé este trade realmente. Porque esperaba un reversal, pero no sé, no sé si estaba medio forzado o no, porque si al final el trade se daba, yo siento que yo hubiese dicho, ah, no, si yo esperaba el reversal, lo tomé y se fue al alza y GG. Pero nada, es como cosas que dependen de lo que suceda y uno dice su opinión después. Pero nada, $41 en el día hoy. Ya por lo menos estamos de chill. Salimos positivos, me voy a dejar aquí para no seguir haciendo estupideces.